Muy buenas tardes. Mi nombre es Melanie Riofrío Piché, soy la secretaria general del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid y me complace saludarles en nombre del equipo que conforma SIAM. Desafortunadamente, nuestro presidente José Antonio Caínzos ha tenido un incidente y no ha podido unirse a esta sesión, por lo que me ha pedido que lo reemplace en esta ocasión. Durante el año 2021, SIAM organizó un ciclo de sesiones sobre el rol que desempeña el perito en el arbitraje. Este año queremos dedicarnos a explorar un área cambiante y que suscita aún muchas interrogantes, que es la de los financiadores. En esta primera sesión contamos con un panel muy distinguido, moderado por Ignacio Madalena, que nos contará todo sobre lo que necesitamos saber cuando acudimos a la financiación de terceros en arbitraje. Ignacio Madalena es un abogado en la práctica de arbitraje internacional de White & Case en las oficinas de Madrid. Su práctica se enfoca en arbitraje comercial y de inversión y ha actuado como abogado en procedimientos bajo las reglas CIADI, CCI, LCIA y OCITRAN. Ha representado a inversores en reclamaciones presentadas en virtud de tratados de inversión, incluyendo el Tratado sobre la Carta de Energía, leyes de inversión extranjera y acuerdos de inversión. Y esto en una amplia gama de sectores como energías renovables, electricidad, petróleo y gas, construcción y ingeniería, telecomunicaciones y banca. Ignacio, muchísimas gracias por haber aceptado ejercer la función de moderador en esta sesión y adelante con el panel. Muchas gracias, Melanie. Es un placer estar aquí con vosotros, sobre todo para discutir de un tema tan interesante. Luego, el arbitraje, en lo que estamos viendo es que implica una inversión importante de recursos, principalmente en honorarios de abogados, expertos en procedimientos que pueden durar pues, un cierto periodo de tiempo. Además, hay empresas que en ocasiones se ven limitadas por sus recursos internos para iniciar un arbitraje. En este contexto, la financiación por terceros de arbitraje está experimentando un desarrollo muy importante y de ahí la importancia también de organizar estas sesiones y estos cursos. Se trata en definitiva de un modelo que permite a la empresa sacar del balance una contingencia al mismo tiempo que transformar una reclamación en un activo financiero. Esto es especialmente relevante en la coyuntura económica actual, que ha llevado a muchos clientes a replantearse la asignación de sus recursos y la gestión de liquidez. A su vez, la financiación de terceros ha incrementado el acceso al arbitraje a partes que no estarían en disposición de asumir la carga financiera de este tipo de procedimientos y en definitiva, pues ha abierto las puertas, ¿no?, del arbitraje internacional de forma pues, creciente. En España es un mercado en creciente desarrollo frente quizá al mundo anglosajón, donde el third party funding pues, ya ha echado pues, raíces profundas. Y bueno, y líderes en este mercado en España son los ponentes que hoy nos acompañan, todos ellos abogados de primer nivel y que han centrado su práctica ahora en la financiación de litigios. Empezando por Cristina Soler, es una abogada española experta en procesos judiciales y en arbitrajes internacionales. Cuenta con más de 20 años de experiencia en litigios y arbitrajes complejos y de alto valor. Ha formado parte de despachos de abogados de primera línea. Empezó su carrera en Mullerat y Roca en el año 95 y ejerció en el departamento de litigios y de arbitraje de Gómez Acebo y Pombo durante más de 15 años. La experiencia de Cristina abarca una amplia variedad de industrias y sectores, de petróleo, gas, bienes inmuebles, construcción y la industria aeronáutica y farmacéutica. Nos acompaña también Jesús Rodrigo, abogado del Estado desde el año 2006, actualmente en excedencia voluntaria. Con carácter previo a su paso a la industria de la financiación de litigios, Jesús litigó en jurisdicciones ordinarias en España y también ha coordinado pleitos en más de 45 países, incluyendo class actions en Estados Unidos. En la actualidad dirige Procurator Litigation Advisors, desde donde financia e invierte en pleitos y arbitrajes complejos a través de su fondo de litigios. Y nos acompaña también Charles Desmoulins, director de inversión en el grupo Deminor, especializado en la financiación de litigios y gestión para la recuperación de inversiones. Fundada en 1990, Deminor es un financiador de litigios internacional con oficinas en diferentes lugares del mundo: Bruselas, Londres, Hamburgo, Nueva York, Hong Kong, Milán y Luxemburgo. Deminor es pionera en jurisdicciones donde se ha aprobado la financiación. Fue el primer financiador en apoyar acciones colectivas en Italia y alcanzó un acuerdo histórico
en la acción de valores de Olympus en Japón en el año 2017. Así que, como podemos ver, tenemos 3 ponentes de primer nivel y vamos a ir abordando una serie de preguntas que es clave para entender bien la financiación de terceros. Entonces, empezando por Cristina, ¿en qué consiste exactamente la financiación por terceros y qué tipo de financiadores existen? No te oímos, Cristina. Ante todo, Ignacio, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a CIAM por organizar estas jornadas sobre financiación de litigios en las que tendremos oportunidad de debatir y de plantear aspectos muy relevantes de esta figura durante el ciclo de conferencias. En este caso, entraremos en una serie de conceptos básicos por tratarse de la primera sesión. Y para contestar a tu pregunta, ¿en qué consiste la financiación por terceros o third party funding, también llamada litigation funding o arbitration funding? Yo lo definiría como un mecanismo de financiación en el que un tercero, un inversor financiero o profesional, paga los costes, abona los costes o financia de un procedimiento judicial o de un arbitraje a cambio de una remuneración que se concreta es una parte del beneficio o de la ganancia que se va a obtener en el litigio o en el arbitraje. Desde este punto de vista, el inversor lo que obtiene es un derecho o una expectativa en la ganancia de ese pleito o arbitraje. No hay que confundir, y a veces con la traducción, o cuando se habla de financiación puede confundir, no estamos hablando no tiene la naturaleza de un préstamo. Lo que se está haciendo aquí es una inversión de alto riesgo. Se trata de lo que hace el financiador es abonar todos los costes del procedimiento. El demandante no abona ningún coste en ningún momento. Y lo que obtiene a cambio es la remuneración que hemos comentado, que puede ser un múltiplo de la inversión o bien un porcentaje. Estos porcentajes varían dependiendo del riesgo, dependiendo de la tipología de caso, dependiendo también de la cuantía. Esto forma parte de un análisis financiero que realizamos nosotros y hay que abordarlo con flexibilidad para dar estructuras útiles de financiación al mercado. Normalmente puede ir desde un 15% a un 50% del resultado, pero se considera que el porcentaje medio o el que sería el más habitual se ha venido considerando que era el 30%. Hay que decir que esto varía mucho y que, como he dicho, hay que estar a las circunstancias de cada caso concreto para estructurar bien un tema. No es un préstamo porque esta inversión es alto riesgo, es decir, sí, es una inversión como podría ser una inversión en cualquier otro producto, pero el activo, el producto en sí, es un pleito o un arbitraje. Por tanto, si se perdiera el tema, la inversión se pierde. El demandante nunca tiene que devolver los gastos que ha costeado el inversor. En ningún momento lo tiene que devolver. Por tanto, aquí es una característica clara de que no nos hallamos ante un préstamo. Y si se gana, por tanto, el inversor va a éxito, asume el riesgo del éxito del procedimiento, cobra esta remuneración. Tenemos que entender esta figura, es relativamente nueva, aunque podemos decir que hay una serie de figuras asimiladas. Desde hace tiempo se llevaba haciendo financiación de litigios o arbitrajes. Empezó por litigios y ahora cada vez más vemos que está ganando cada año mucho terreno el arbitraje por ser un sector muy atractivo para el inversor, tanto por la tipología de temas como por la duración del propio procedimiento y por la alta calidad de los profesionales implicados en este tipo de disputas. En este caso, lo que vemos es que hay una gran variedad de inversores y la novedad de esta figura es, pues, como decía, con anterioridad podíamos ver, por ejemplo, los propios despachos realizaban la financiación de un caso, lo llevaban a éxito, luego estaban las compañías aseguradoras, pero la gran novedad es que aparecieron empresas especializadas en este tipo de producto, que es una inversión en un pleito y un arbitraje,
y por tanto encontramos a diversos tipos de players en este sector. Sí que se inició en el mundo anglosajón, naciendo en Australia, pero cada vez más ya se ha consolidado absolutamente en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, por ejemplo, y ya en España, que entramos en 2017, ya podemos considerar que ya ha habido una consolidación de esta figura, siendo ya un player que se considera una parte más, cada vez más, cuando un demandante tiene que afrontar un litigio, un arbitraje. Yo diría que sobre todo en los arbitrajes, dado los altos costes del procedimiento, se plantea pues si se va a pedir financiación a un financiador para asumir los costes del arbitraje. Por tanto, estos serían los puntos esenciales. Podría, no sé si quieres que entre en explicar la regulación de esta figura en España. No. O... Yo creo que no, o sea, yo creo que está perfectamente, o sea, he respondido a la pregunta. La duda ahora un poco que me surge es en qué medida estamos experimentando un cambio de lo que es la financiación, por ejemplo, de un único caso, ¿no? De un solo litigio, a un modelo más de financiación de un portfolio de casos, tanto presentes que tenga la empresa como futuros. O sea, como, por dar una pequeña pincelada muy rápida de cómo es de grande ese mercado y la importancia que está cobrando en ese sentido. Sí, nosotros consideramos que ha habido una evolución. Es un mercado que ha crecido exponencialmente y cada año crece exponencialmente por el atractivo que supone tanto por parte de inversores como por parte de financiados, empresas o despachos de abogados. Aquí, nuestra conclusión es que hay un capital en el sector y el valor principal y el atractivo para nosotros es encontrar un caso, el activo, que es un caso con posibilidades de éxito, que es la esencia de la inversión. He explicado el concepto de lo que es la financiación en sentido estricto o clásica, pero ha ido evolucionando hacia productos mucho más sofisticados. Ahora tenemos casi ya unos 10 productos que hemos ido implementando, adaptándonos sobre todo a las necesidades de los financiados y de los casos en sí y del mercado. Uno de ellos es pues la monetización de demandas, que supone la anticipación de un resultado. La anticipación de un resultado es avanzar un paso más en el que no solo se abonan los costes del procedimiento, sino que se anticipa un upfront aparte de la participación en el resultado final a la parte financiada. Luego, cada vez más el tema de los portfolios, ¿no? La inversión, la compra de portfolios o la financiación de portfolios, de demandas, ya sean de litigios o de arbitrajes. Cada vez está más presente. ¿Por qué? Porque al final aquí tenemos una serie de demandas que desde un punto de vista del inversor lo que hacen es mitigar riesgo y permiten aplicar unas condiciones más beneficiosas al financiado. Y se pueden conseguir una serie de estructuras en las que el financiado pues bueno, no pierde el control de esos litigios. Por tanto, cada vez más hay este cambio. Se financian demandas individuales, pero ya no solo es un one-off, también hay, como decía, un portfolio de temas, o bien también hay un auge debido a una serie de cambios legislativos que ha habido a raíz de la Directiva 2014 de acciones de daños. Hay una serie de acciones típicamente financiables por tener un riesgo bajo, que son acciones de competencia, las cuales han dado lugar a una serie de acciones colectivas que han hecho que se desarrollara mucho cómo gestionar y cómo financiar y cómo cerrar la financiación en un caso en el que tenemos cientos de demandantes y por tanto se acaba creando una demanda de gran cuantía, pero hay que gestionar con un gran equipo y hacer de ese caso un caso ganador teniendo en cuenta que es un tema vivo y que nos vamos encontrando con una serie de cuestiones extraordinarias que se pueden ir planteando. Y no sé si querías que hablara de los financiadores. No, o sea, yo creo que ahora centrándonos un poco en lo que cubre la financiación, exactamente qué costes realmente abarca la financiación y cómo establece el fondo
los límites de lo que cubre y no. Charles, no sé si nos puedes a lo mejor explicar un poco exactamente qué costes cubre como usuario del arbitraje, como parte del arbitraje, qué tengo que transmitir al cliente de qué nos va a cubrir la financiación de cara al arbitraje que llega. Sí, bueno, gracias. Y me encanta estar con todos vosotros y os pido perdón por mi español. Bueno, yo no soy español, tampoco soy latinoamericano, pero creo que una calidad de un buen fundador es la capacidad de adaptarse al contexto. Y en el mundo del arbitraje internacional creo que hay que ser abierto de mente. Por eso que es un desafío para mí, pero bueno, yo haré todo lo que puedo y me encanta hacerlo en vuestro idioma, que me gusta mucho también. Perfecto, Charles, perfecto. Pues la financiación de litigios suele cubrir casi todos los costes y gastos relacionados al arbitraje, que es muy amplio. Y sabemos, creo que es una opinión común ahora mismo, que los costes en el arbitraje, y sobre todo en el arbitraje internacional, son muy, muy altos. Por eso que creo que es un mercado interesante donde la financiación por terceras partes puede jugar un papel para facilitar el desarrollo de la práctica. Entonces, bueno, ¿qué tipos de costes? Hay sobre todo los gastos del arbitraje y del instituto. Por supuesto, los honorarios de los abogados y peritos y todos otros expertos. También porque eso se ve en la práctica, la parte de los gastos del arbitraje que la demandada no quiere pagar, y en este caso hay que adelantarles para la otra parte. En todos casos vamos a incluirlos en el presupuesto cuando analizamos una solicitud de financiación. La solicitud de caución, si se pide, yo sé que es un tema muy técnico y quizás hablaremos de este tema en otro seminario o más adelante hoy, si tenemos tiempo al final de las preguntas. Otro coste es más un riesgo. Que si se pierde el proceso hay que pagar costes, y también a la parte que ha ganado el proceso arbitral. Existen en el mercado compañías de seguros que cubren este tipo de riesgo, pero hay que pagar la premia. Y puede ser también muy, muy caro en arbitrajes. Y en la fase final del proceso se puede pagar o cubrir los costes de la ejecución del laudo en países extranjeros. Y algo que creo que es más difícil cubrir es el riesgo de una contrademanda. No creo que hay muchos fundadores, pero sería interesante conocer la opinión de Cristina de Jesús, pero no creo que hay muchos fundadores que aceptan cubrir el riesgo de una contrademanda, porque es algo que no se conoce. Puede impactar el resultado final del proceso arbitral, pero si se pierde el proceso y que hay una contrademanda que se gana, eso representa un riesgo mucho más alto para el financiador. Por eso que, bueno, en la mayoría de los casos, vamos a decir, no podemos cubrir este tipo de riesgo. Pues los límites, eso es un tema de negociación. Se acuerdan con el cliente, sobre todo. Trabajamos con estimaciones y presupuestos y, bueno, nuestra experiencia nos permite analizar si los presupuestos son razonables o no. Hay que
bueno, prever cómo hay que adaptarse, eso es lo que decía al principio de mi intervención, hay que adaptarse, hay que tener flexibilidad, se puede añadir un presupuesto, pero eso va a tener un impacto sobre la remuneración del fundador también. Y por eso que en la discusión con el cliente y con sus abogados, queremos conocer, identificar las expectativas del cliente. Porque un fundador puede decir, bueno, a mí, si tengo que invertir más dinero hasta un límite, me da igual. Si el caso es bueno, yo voy a cobrar más dinero al final del proceso, si ganamos. Pero hay que ver si el aumento de la remuneración potencial para el fundador no va a disminuir el resultado neto para el cliente. Por eso que uno de los temas que hay que poner en la mesa desde las primeras etapas del proceso de due diligence es cuántos quiere el cliente, cuál es el mínimo. Porque los límites van a impactar también las expectativas del cliente. Pero es un tema de negociación. Una pregunta ahí, Charles. Yo entiendo entonces, claro, partiendo de los costes, ¿no?, básicos del arbitraje, que estaríamos pensando en los gastos administrativos, o sea, los honorarios y gastos administrativos del tribunal y de la institución, de los abogados y los costes de los abogados, desde los viajes a pérdida de audiencia, a fotocopias, mensajerías, a todo esto, a honorarios también y los costes de los expertos, que suelen ser pues, muy elevados. Todos los costes se estarían cubriendo. Pero ¿en qué medida la cuantía del asunto puede servir como límite al monto que se va a cubrir? Y cuando hablamos aquí de costos que se puedan cubrir, no solamente estoy pensando en los de una parte, sino en el riesgo, ¿no?, total que asume el fondo, que son los de los abogados o la parte que financia, más los de la otra parte, en el caso de que haya una eventual condena en costas. Entonces, con esos parámetros y la cuantía del asunto, ¿cómo suele establecer un fondo los límites? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar con la financiación? Eso depende de cada fundador, de cada financiador. Yo sé que en el mercado circulan ideas que la proporción del presupuesto total, todo incluso, debe ser a lo menos, bueno, al máximo, un décimo del valor del asunto. Eso es lo que se ve en el mercado, pero no es una regla de oro que, bueno, si el asunto es bueno, quizás es posible invertir más, pero yo sé que si a un cliente que viene con mi asunto, el valor de mi asunto es, no sé, 20 millones de euros, pero el presupuesto son 4 millones, va a ser más difícil. Pero sí se puede negociar con los abogados, los expertos. Por eso, es un tema de negociación. Pero sabemos que con los parámetros que se conocen en el mercado, sí, 10% sería un máximo, pero se puede negociar. Perfecto. Y Jesús, hemos estado hablando del modelo de financiación clásico, ¿no? Tenemos un financiador que financia un procedimiento arbitral, una reclamación arbitral mediante un préstamo sin recurso, o sea, el modelo clásico que yo creo que también ha explicado Cristina. Pero ¿qué otras formas existen de financiación en el mercado? ¿Qué otros productos, por así decirlo, más allá de la financiación sin recurso, estáis viendo estos días? Muchas gracias, Ignacio. No por el hecho de ser el tercer ponente quiero dejar de agradecer al Centro Internacional de Arbitraje en Madrid
la organización de este ciclo de conferencias sobre litigation funding, que yo creo que es realmente interesante poder intercambiar opiniones sobre esta práctica. Por supuesto, es un honor compartir panel con mis compañeros de la industria y, por supuesto, tenerte a ti como moderador. Contestando directamente a tu pregunta, yo creo que es fundamental, en primer lugar, analizar en qué segmento de la industria de la financiación de litigios nos estamos moviendo. Un arbitraje internacional o un arbitraje doméstico normalmente implica un grado de complejidad elevado y eso nos lleva a tener que hacer contratos tailor-made. Nosotros pues hemos estudiado más de 40.000 millones de euros en activos litigiosos y en el ámbito de la litigación compleja, y me atrevo a decir que ningún caso ha sido igual. ¿Por qué? Porque siempre hay motivos legales, operativos, regulatorios o financieros que exigen una solución ad hoc. Dicho eso, evidentemente, como no vamos a estar toda la tarde hablando de esto, voy a tratar de simplificar. Y comparto el approach que hacía antes Cristina, que cada vez hay más soluciones y yo creo que al final se opta por modelos híbridos. En primer lugar, la financiación, yo estoy totalmente de acuerdo con Cristina, no es una financiación en sentido técnico. Si lo tuviésemos que calificar desde un punto de vista de naturaleza jurídica, al ser sin recurso, hablaríamos de un contrato de inversión o de un contrato de cuentas en participación. Pero la idea fundamental es cuáles son los grandes ejes: financiación, adquisición o inversión. ¿Y cuál es el objeto de cada uno de esos ejes? Si estamos en el ámbito de lo que llamamos financiación en un sentido amplio, es sufragar los costes, pero sufragar los costes sin que haya ninguna sustitución en la relación jurídico-procesal, en este caso en el ámbito arbitral, sin perjuicio de que surja la figura del financiador. Yo creo que aquí, y para no repetirme, la clave es destacar que es una financiación sin recurso, pero dicho eso, eso no implica que no puedan existir garantías ad hoc vinculadas al activo subyacente o que evidentemente solo se activarán en caso de que haya un resultado positivo, porque si el resultado es negativo, eso es el riesgo del financiador. Y por otro lado, yo creo que también es importante decir ¿qué es lo que se va a llevar el financiador a cambio? Una parte de las ganancias. ¿Y en base a qué va a estar establecido metodológicamente? ¿En base a un múltiplo? ¿En base a una tasa interna de retorno? ¿O bien en base a un mix de ambos? ¿Vale? Nosotros aquí es un poco distintas perspectivas de la industria. No nos movemos por ratios de tanto por ciento, sino que nos movemos por lo que nuestro modelo nos dice al final, metiendo todas las variables en el modelo que hasta donde podemos llegar con la financiación. Eso significa que hay veces que podemos estar por encima del 10%, pero veces que estamos por debajo del 10%, ¿vale? Eso al final yo creo que la clave es dar soluciones para cada caso concreto. En cuanto a la adquisición, la clave de la adquisición es transmitir un crédito y cerrar una posición. Es una persona que tiene una situación litigiosa compleja, una persona que tiene un activo monetizable, un activo de alto valor, pero básicamente, mentalmente quiere dar carpetazo, ¿vale? Por decirlo gráficamente y coloquialmente. Evidentemente esto no es así 100%, porque aun cuando haya una transmisión del crédito, siempre la empresa va a tener, en cierto modo, que estar implicada. Pongo un ejemplo: declaraciones testificales. ¿Qué pasó el día D a la hora H? Pues ahí estaría la persona concreta de la empresa, que será la que tenga que testificar o facilitar el acceso a la documentación. Aquí sí que hay una subrogación procesal, o en este caso en el ámbito del procedimiento arbitral, por supuesto, con toda la transmisión de riesgos que ello implica. Por lo tanto, el eje para determinar el precio es distinto. Aquí ya no estamos hablando de múltiplos, aquí ya no estamos hablando de tasas internas de retorno, aquí estaríamos hablando de precio, que puede ser o bien un precio fijo o bien un precio fijo inicial, un upfront payment, con un precio variable en función del resultado, un earnout. ¿Cuándo se va por una estructura de precios o cuándo se va por otra estructura de precios? Pues aquí, lamentablemente, la respuesta general es depende. Dependerá de sobre todo, cuál sea la motivación del cliente para hacer la operación, cuál sea la necesidad del cliente para hacer la operación, en qué tipo de arbitraje, corte estemos, qué tipo de casuística sea, pues la industria donde se haya planteado también puede ciertamente influir en estas cuestiones.
Y luego, aquí evidentemente cuando se hace una transmisión del crédito es muy importante ver en qué jurisdicción estamos y qué dice esa jurisdicción y esa normativa en el ámbito del retracto de créditos litigiosos. También es muy importante ver en qué momento se está haciendo esa adquisición, si es una adquisición con carácter previo a la existencia de un crédito litigioso o una vez que ya el crédito en sí tiene la condición de litigiosa, si estuviésemos hablando de la jurisdicción española, que muchas veces no es el caso. Y luego también habrá que diferenciar si estamos, como tú antes apuntabas, ante una posición singular o ante una cartera de arbitrajes, por cuanto eso influye evidentemente en la activación de ese crédito litigioso. Y luego, el tercer modelo sería un contrato de inversión, que ahí, ¿cuál es la verdadera motivación? Ni se está persiguiendo sufragar costes solo, ni se está persiguiendo una transmisión de riesgos, lo que se está persiguiendo es una monetización anticipada del activo litigioso con independencia de cuál sea el resultado. Aquí nuevamente no hay una subrogación de las partes y lo que sí que es verdad es que hay una posición híbrida, por cuanto el financiador puede tener exposición a la totalidad de las ganancias que vengan o a una parte de las ganancias. No me voy a enrollar más, sí que voy a dejar apuntado que hay otras modalidades, como puede ser irnos a un contrato estrictamente financiero de intercambios de flujos fijos contra flujos variables en función de la distribución de riesgos. Nos estaríamos metiendo incluso en contratos tipo swap. También nos podríamos meter en unos contratos que no solo afectan a lo que es la figura del demandante, sino que también podrían afectar a players vinculados a la relación, como puede ser la monetización de parte de los success fees o incluso la concesión de facility agreements a despachos de abogados para que puedan financiar un arbitraje o un conjunto de arbitrajes. Y luego, contestando a la pregunta que nos ha lanzado Charles, estoy totalmente de acuerdo con él que una reconvención siempre complica la valoración de la posición, pero como nosotros siempre decimos, todo tiene un precio fundado en leyes y en finanzas. Otra cosa es que la existencia de la reconvención puede hacer que no resulte atractivo la oferta para el cliente. Jesús, has mencionado algo que me genera mucho interés y me gustaría también saber la opinión de Cristina, que es la financiación de la firma de abogados. ¿Cómo se estructura, Cristina, en la práctica esta financiación de la firma de abogados, que imagino que hay un contingency fee agreement detrás, o algún tipo de acuerdo por honorarios por contingencia, pero cómo se estructura en la práctica este tipo de financiaciones en las que está la firma de abogados y el cliente beneficiándose al final de esa financiación como indirecta, ¿no? del arbitraje? Pues puede haber varias situaciones en las que se puede dar este interés por parte del inversor para financiar en una firma de abogados. De entrada tiene todo el sentido canalizar una inversión a través de una firma de abogados, teniendo en cuenta que el financiador lo que hace es financiar, pagar los costes del procedimiento entre los que están los fees de los abogados. Por tanto, tiene todo el sentido que los abogados en determinadas circunstancias pueda interesar que canalicen esa inversión. Por tanto, una primera situación, yo destacaría tres. La primera sería una situación en la que, por cuestiones de gestión del propio tema, por características del asunto, interesara dar una facility al despacho de abogados para que gestionaran directamente, canalizaran la inversión y pagaran a los profesionales. Estoy hablando, por ejemplo, de casos de demandas colectivas en los que para el inversor no es atractivo pues cómo firmar la ejecución de la financiación en sí, pues no es factible, porque no se podrían firmar cientos de acuerdos de financiación, gestionar cómo se ejecutaría, ¿no? En la práctica, cuando se ejecutara la sentencia, y repartir todo esto cuando hay un gran número por supuesto hay estructuras que pueden funcionar aparte de esta, pero esta sería una que es bastante atractiva en este sentido, porque se daría el facility al despacho de abogados y ellos coordinarían y gestionarían los fondos para un asunto en concreto. Luego hay otra circunstancia, que es que un despacho de abogados tenga un portfolio de pleitos o de arbitrajes que pueden ser de alto interés,
y estamos en una estructura en la que, como he dicho, el inversor mitiga riesgo y podemos dar unas condiciones más beneficiosas. Y por otra parte, para el despacho de abogados, a diferencia de lo que sería una financiación con una entidad bancaria, tal, no tendría que realizar pagos mensuales, no tiene que devolver, es una financiación sin recurso, por tanto no tendría que devolver ese importe que se le anticipa y además seguiría teniendo un éxito en el procedimiento, por tanto, y si se perdiera el caso, pues no lo tendría que devolver ese importe que se le ha avanzado. Y nosotros cuando hemos realizado este tipo de inversión en España ha sido en este segundo caso, en portfolios de casos, y el motivo ha sido porque nos ha gustado. Nosotros entendemos la financiación como al final un financiador es un partner que tienes en el procedimiento y que está durante toda la vida del procedimiento hasta su ejecución, ¿no? Y por tanto cuando conoces, tienes el equipo, tienes el caso y puedes mitigar riesgo, nos parece una evolución de la financiación clásica. Y el tercer punto quizá diría que es la financiación de un despacho de abogados, pues por financiar, entender que su negocio es atractivo y financiar el desarrollo, por ejemplo, de un tipo de temas, pues por ejemplo, temas de competencia, temas de una determinada área, fijas unos parámetros y determinas el retorno del fondo, que tiene el fondo en cada caso. En este caso necesitas el business plan de la empresa, eso es otra estructura. En la segunda, que es la del portfolio, puedes estructurarlo de diversas maneras. Lo importante es tener este caso con altas posibilidades de éxito y adaptarse y ser flexible en cada caso, y estoy de acuerdo con Jesús en cuanto que hay que buscar aquella estructura que es útil para el tipo de asunto, para el despacho y adaptarse. No, en ninguno de los casos que hemos cerrado hemos acabado aplicando la misma estructura ni el mismo porcentaje, este famoso del 30%, que creo que no tiene sentido, ¿no? Entonces, para mí este sí es una clara evolución del caso y quería la pregunta que ha lanzado Charles sobre la financiación de los demandados. Yo creo que claramente una demanda reconvencional es financiable, pero cuando estamos pensando en la financiación de una contestación a la demanda, yo no digo, por ejemplo en Estados Unidos sí que hay algunos fondos muy especializados que han tratado el tema del demandado. Nosotros lo vemos muy complejo y creemos que, bueno, quizá en un futuro tendrá evolucionará más, pero en este momento el problema que le vemos es, primero, definir qué riesgo y segundo, cómo garantizar la ejecución y el cobro por parte del financiador, porque por la propia estructura de litigation funding se obtiene una parte del beneficio que se obtiene. Si lo que se pretende financiar es la contestación a la demanda, ¿cuál es ese beneficio y cómo me aseguro que voy a cobrar? Entonces, el problema es que tendríamos que pensar en una serie de garantías y cambiaría un poco la estructura. Por tanto, nosotros pensamos que no es muy factible en este momento aún. No sé qué opinarán mis compañeros. Bueno, yo me imagino que habrá situaciones, habrá arbitrajes en los que a lo mejor no es tanto un monto, ¿no? Un monto concreto de indemnización que se está discutiendo, sino hay un interés económico detrás de la decisión que pueda dictar el tribunal y que eso sin duda alguna debe tener algún valor económico, ¿no? Y imagino que en ese sentido, en la medida en que la posición del demandado sea preservar un determinado interés económico de esa empresa, ahí yo me pregunto si es posible ahí financiar al demandado y no al demandante. Bueno, puedes buscar estructuras en las que sí podría ser posible, pero tienes que identificar, como tú decías, pues por ejemplo hay algunas estructuras en las que se ha hecho y era pensando pues que se les estaba reclamando, por ejemplo, unas indemnizaciones derivadas de un contrato de distribución y al final has acabado estableciendo que habría un retorno, el retorno se basaría en la rentabilidad de ese negocio, ya, pero eso es algo externo al pleito. Entonces, para asegurar como inversor o financiador que se cobraría, que se podría ejecutar, yo no veo cómo podrías evitar aplicar alguna garantía aquí. O sea, le veo este problema, que tienes que acabar pensando en garantías
no en una garantía en el propio pleito, sino en garantías externas al propio pleito. Y eso lo hace más complicado desde mi punto de vista. Entendido, Cristina. Mira, quería preguntarle ahora, Charles, cuáles son los criterios más importantes, ¿no?, que se siguen por parte del financiador a la hora de acometer una inversión, ¿no?, en un arbitraje, y qué tipo de asunto le interesa al financiador. Y además está un poco a colación con una pregunta que nos está llegando a través del chat de cómo se maneja en la práctica la revisión del caso, si puede ser el propio estudio jurídico, el propio despacho, ¿no?, que representa la parte, el que haga ese análisis. Entonces yo creo que quizá a lo mejor podemos abordar mi pregunta y la que nos llega a través del chat de forma conjunta. Y bueno, pues sin sorpresa, y como lo decía Cristina, el primer criterio para el financiador es la solvencia del demandado. Eso es el más importante. Es el criterio económico. Otro criterio que es muy, muy importante para nosotros es la elección del abogado. La reputación del abogado y su experiencia. Porque, bueno, el arbitraje internacional cubre el mundo entero, pero el mundo de los abogados especializados en arbitraje internacional es muy pequeño. Por eso que la calidad del abogado, eso es, no sé si es aún más importante que los argumentos jurídicos, pero para mí es al mismo nivel. Por eso que la elección del abogado es como al más alto nivel de la lista para nosotros de los criterios. Otro criterio es la valoración de la demanda. Entonces, la justificación económica de lo que se va a pedir en el proceso. Y otro criterio es algo más subjetivo, pero es el cliente. Es el cliente y el abogado. Porque la financiación de un litigio, de un arbitraje, supone una relación de confianza entre el cliente y su abogado, de una parte, y el financiador, de otra parte. Y por eso que siempre insistimos sobre la necesidad de poner todo en la mesa, de repente. Sí, y no, totalmente de acuerdo con eso, Charles. Perdona que interrumpa, justo nos llega precisamente una pregunta del chat que toca precisamente ese punto. Es realmente qué influencia, ¿no?, puede tener el financiador dentro del proceso a pesar de no ser parte. Puede limitar la libertad del abogado que lleva el caso. Y en relación con el punto que comentas, yo creo que de ninguna manera. O sea, de hecho, una de las funciones, nosotros como abogados, yo no suelo, nunca, o sea, no decimos nunca a nuestro cliente si hay realmente un fondo mejor que otro. Eso es al final siempre es la decisión de nuestros clientes. Son ellos que toman la decisión, pero lo que sí que nos aseguramos como abogados es precisamente en preservar que quede totalmente blindada la relación entre el abogado y el cliente. Es muy importante, por supuesto, esa relación de confianza con el fondo, es clave, y eso sí que se lo decimos siempre a todos nuestros clientes, pero lo que sí que nos aseguramos es que en el funding agreement, en el acuerdo en concreto, quede bien preservado que en ningún caso la financiación pueda afectar a nuestros deberes deontológicos. Y yo creo que raras veces nunca me han propuesto un financiador algo que no sea así, pero yo creo que es un tema que comentas, pues muy importante. Esto es una relación de confianza. Sí, Jesús. Muchas gracias. Yo creo que estáis tocando un tema que es interesantísimo y al que hay que acercarse de forma constructiva y sin miedo al conflicto de interés. Es decir, en primer lugar, los deberes deontológicos son sagrados y en particular yo creo que hay que tener en cuenta, estamos hablando en el entorno del arbitraje internacional, pero para aterrizar lo que digo,
la normativa en materia de conflictos de intereses, por ejemplo, que hay en el Estatuto General de la Abogacía en el artículo 51, ¿vale? Pero eso también hay que conjugarlo con que un señor que pone 30 millones de euros en una posición y que, como decimos nosotros, en una mala mañana se ha llevado por delante 30 millones de euros, lo que tampoco puede es poner el dinero y desentenderse del dinero que ha puesto. Entonces, para nosotros lo que es fundamental es la transparencia. Lo que es fundamental es que el diseño de la operación alinee los intereses de las partes. Es decir, si un fondo no ve alineado, hablo en sentido genérico, pero también me gustaría, por supuesto, conocer la opinión de Cristina, de Charles y Cristina. Si un fondo no ve alineado a todos los players, abogado, cliente y, por supuesto, fondo, lo mejor es no entrar porque eso está abocado al fracaso. Y la clave es que en el contrato, con obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, esté todo perfectamente reglado. Es decir, ¿qué pasa si hay una transacción? ¿Quién va a tomar la decisión? ¿A qué umbrales y cuáles son las consecuencias económicas? ¿Cómo van a ser esas normas de conducta? Lo bueno es tenerlas pactadas de antemano. Conocer cuál va a ser la estrategia procesal de antemano. Yo me atrevería a decir que ningún fondo entrará si no ha identificado claramente cuál va a ser esa estrategia procesal. Por lo tanto, y luego, por supuesto, hay otra serie de puntos que se regulan en los contratos que no me quiero enrollar, ¿no? Pero, quiero decir, evidentemente es un tema crítico, pero es un tema que hay que tratar con transparencia, con naturalidad y siempre basándonos en mejores prácticas y en normas deontológicas. Sí, porque bueno, el dueño de la demanda, hay la excepción de la cesión de créditos, pero en el acuerdo de financiación más tradicional, el dueño de la demanda sigue siendo el cliente. Eso es la realidad. Pero por eso que cuando decía cuáles son las expectativas del cliente, eso interviene cuando se analiza que si estamos dispuestos a invertir o no. Si el cliente tiene expectativas que no son razonables, ya sabemos de repente, no va a funcionar. No va a funcionar. Se puede incorporar en el acuerdo, ¿eh? Eso es algo posible, sí, porque decir al abogado, tú tienes que hacer eso. Bueno, creo que con abogados en el mundo del arbitraje internacional les deseo mucha suerte, porque son personas muy fuertes. Eso es algo bien, eso es lo que buscamos. Nos ayuda a saber que el abogado tiene una personalidad muy, muy, muy fuerte, pero es mejor tener compromisos cuando analizamos el caso después de 2 años y hay una elección importante que hacer, una decisión estratégica y no, como decía Jesús, en inglés dicen el alignment of interest. Eso es la mejor garantía para tener un acuerdo exitoso. Y bueno, los asuntos, yo quiero decir, todos los asuntos nos interesan. Hay algo que es más complicado, es los asuntos con los temas se dice también en inglés, novel law. Son nuevos aspectos jurídicos. Eso es más peligroso porque no se sabe qué va a decidir lo que van a decidir los arbitrarios. Pero si no es un tema de novel law, casi todos los asuntos nos interesan. Lo que va a influir nuestra decisión de invertir o no y los términos de inversión es la preparación del caso, de los documentos. No, si tengo una recomendación para los abogados que nos escuchan y que nos vean hoy, lo siento, solo puedo decirlo en inglés. You never get a second chance to make a first impression. Eso es lo que dicen. Eso que decían cuando quería invitar a una chica cuando yo era muy joven. You never get a second chance to make a first impression. Eso es lo mismo con financiación. Por eso que una recomendación es preparar el asunto, todos los documentos,
incluso, como decía Jesús, la estrategia de litigio, estrategia de ejecución, eso sirve a establecer la confianza. Sabemos que hablamos con personas que controlan el tema. Hemos estado hablando, no sé si Cristina tenías algún comentario sobre esta pregunta, si no pasamos a la siguiente, no sé si querías comentar algo. Sí. Bueno, y considero que, bueno, estoy muy de acuerdo en que la parte deontológica es esencial, es uno de los puntos bueno, que hay que tener en cuenta, eso es los puntos más importantes y por tanto en la parte del contrato nosotros lo que intentamos es seguir los principios de la Asociación de Litigation Funders en Reino Unido, que creo que al final se valora a nivel contractual pues todas estas cuestiones sobre quién tiene el control del asunto, posibilidades de llegar a un acuerdo. En ninguno de los contratos que hemos cerrado siempre se ha respetado, el pleito es del demandante, eso es un principio que hay que tener muy en cuenta y lo que se hace es, pues hay una labor de información, se puede estructurar de muchos modos, a veces hay un steering committee en el que se nombran a personas a un representante del demandante, a un representante de la parte inversora. Hay diferentes estructuras que se pueden aplicar para tener esta comunicación fluida, pero que en ningún caso deja al control del fondo la estrategia y el equipo y tal. Y sobre todo es muy importante la regulación de la posibilidad de llegar a acuerdos y es muy importante conocer la postura cuando se elige un fondo, la postura que va a adoptar sobre todo en estas dos cuestiones que me parecen fundamentales, porque pueden determinar el éxito o no de un caso o la duración o no de un caso. Por tanto, es algo que hay que preguntar y hay que ver la postura que se tiene aquí. Y quería daros un ejemplo de la prueba de que esto se puede solventar y de que en la práctica yo creo que ontológicamente hay un grupo de financiadores que tiene muy en cuenta los principios deontológicos y que está haciendo un gran trabajo, y ese es el motivo del crecimiento exponencial de este sector. Es que, por ejemplo, hay un caso en España en el que hemos financiado una empresa en concurso y se ha tenido que presentar el contrato ante el juez y se ha pedido autorización para la financiación. Ese contrato nunca podría contener determinadas cuestiones que fueran en contra de normas deontológicas, y esto es una prueba y evidencia del esfuerzo que se está haciendo ante la falta de regulación general de la financiación de litigios, pues intentar autorregularnos vía estos códigos de conducta que tenemos tan presentes. Cristina, has mencionado la elección del fondo, ¿no? La importancia de elegir fondo. Jesús, coméntanos cuáles son los criterios más importantes que se deberían seguir a la hora de buscar un fondo y elegir el fondo adecuado para el caso concreto. Muchas gracias, Ignacio. Yo creo que para contestar a esta pregunta es fundamental destacar el comentario que ha hecho antes Cristina. Se va a establecer una relación a medio o largo plazo entre el reclamante, entre el demandante, los asesores legales y el financiador. Por lo tanto, es muy importante tener una relación de confianza, ver que esto fluye desde el inicio de la operación, y luego también hay que ser consciente de que los fondos tienen distintas estrategias de inversión y que no significa que sean buenos ni malos, sino que puede haber fondos centrados en una determinada tipología de arbitrajes o incluso pleitos, demandantes, demandados, y otros fondos en otra, ¿no? Pero centrándonos, en primer lugar, a mí me parece fundamental hablar con gente que tenga capital propio para invertir, porque eso garantiza un poco lo que estábamos hablando antes, la deontología profesional, la confidencialidad de la operación, y no que el caso vaya a estar, pues como decimos en argot, en la calle, ¿no? Y la gente, pues mucha gente opinando sobre el caso o sabiendo de la existencia del caso. Otro tema fundamental para mí es la estrategia de inversión, es decir, en qué tipología de pleitos está operando un fondo
Hay fondos que están en consumidores y usuarios, hay fondos que no pisan el sector de consumidores y usuarios. Eso no es bueno ni es malo, eso son estrategias de inversión. Hay fondos que huyen de la litigación compleja y hay otros fondos que pues estamos, pues como Cristina, Charles y yo mismo, encantados de estar en temas complejos, ¿no? de litigación compleja. Eso es muy importante saberlo. También, no solo desde el punto de vista de consumidores y usuarios, litigación compleja, sino en qué industria se quiere basar el fondo. Por ejemplo, hay fondos que les encantan los temas de propiedad intelectual, dicho en un sentido amplio, no vamos a entrar a la propiedad intelectual, industrial, etcétera. Hay patentes, hay otros fondos que huyen de esos ámbitos por cuanto entienden que son muy técnicos, muy fácticos y al igual que hablaba antes Charles del Novel Law, pues también la posibilidad o la dificultad para predecir un resultado. También el importe, es muy importante saber qué ticket va persiguiendo el fondo, ticket mínimo, ticket máximo. También, aparte del ticket, es muy importante saber en qué momento del pleito del arbitraje va a entrar el fondo. Hay fondos que solo financian, hay fondos que solo se centran en ejecuciones, hay fondos que hacen todo. Luego también yo destacaría el cumplimiento de la normativa aplicable y mejores prácticas. Estoy totalmente alineado con lo que decía antes Cristina. Aquí yo creo que hay que distinguir. Es muy fácil cuando uno va a un abogado saber si es un buen abogado o un mal abogado. Yo siempre lo digo, un médico, un buen médico, un mal médico. Nosotros somos un bicho raro que ha aparecido recientemente. ¿Dónde están las buenas prácticas? Nosotros nos regimos también por el código. Me parece que es muy ilustrativo el código de la Asociación de Third Party Funding de Inglaterra y de Gales. Y es más, es un código que está más allá de algunos intentos legislativos que hay ahora mismo en el ámbito de la Unión Europea. Eso nos daría para otra conversación, pero cuando uno ve esos intentos legislativos, a veces tiene la sensación de que está planteando problemas de cuestiones resueltas o dicho con todo el respeto del mundo, o que se están haciendo problemas donde no hay ningún problema porque la práctica lleva a otro tema, ¿no? Y luego yo creo que también una cosa que es fundamental, que es lo que decía Charles antes cuando decía: me encanta estar aquí y hablar en vuestro idioma. Yo eso lo aterrizo en los factores culturales. Yo creo que es muy importante ver con qué tipo de fondo estás y cuáles son esos factores culturales. Me podría extender más, pero yo creo que por el tiempo estamos limitados, así que ahí lo dejo. Y nos estamos ya acercando al final de la sesión, al final de la hora, y es que podríamos estar una hora más sin ningún problema, yo creo que abordando otras muchas cuestiones pues muy interesantes. Lo que está claro es que el third party funding, la financiación de terceros, el arbitraje, está cobrando una importancia enorme en España. Yo creo que pues, es un elemento muy importante del desarrollo de arbitraje también en España. Y bueno, me gustaría agradeceros a todos por vuestra excelente intervención y darle la palabra ahora a Melanie Riofrío para que cierre la sesión. Muchas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias, Ignacio. Efectivamente, hay muchísimos temas que se han abordado. Creo que se han dejado claros muchos temas y otros han abierto muchas dudas que nos permite también seguir con ese ciclo de sesiones. Yo quiero agradecer a los panelistas Cristina, Jesús y Charles. Muchísimas gracias. A ti, Ignacio, por moderar este panel. Y por supuesto, un agradecimiento también a Mariano Luna, quien es la persona que nos da apoyo técnico para llevar a cabo estos eventos. No se pierdan entonces la próxima sesión de este ciclo de sesiones sobre la financiación de terceros en arbitraje, que tendrá lugar el 28 de junio. En breve enviaremos todos los detalles sobre este evento. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Un placer, muchas gracias.